y bienvenidos a Gourmet Hunters TV. Mi nombre es Claudio Comella y recuerda, esto es el show del vino sin caspa, más trendy y bien salado. Hoy acompañado de mi amigo Conrad Serra, maestro panadero, el crack de las harinas finas, y hemos venido a su obrador, a su panadería, donde ejecuta y elabora uno de los mejores más panes fantásticos, muy en la escuela francesa, ¿no? Sí. Bueno, nuestra filosofía es trabajar con harinas molidas a la piedra. Molino de piedra de sílex, ¿eh? Sí, molidas a la piedra del método sílex, piedra de sílex método Roder. Bien. El cual significa que va a una velocidad, la molturación siempre es a una velocidad, con lo cual tú tienes todos los nutrientes, el germen y todos los nutrientes de la harina para tu... Porque en tema de harinas, tú que siempre me has comentado, y le vamos a sacar un poco para que estire la lengua y hable un poco, puedes comprar harinas de aquí transgénicas, y Conrad se gasta la pasta y trae harinas de fuera, de Francia, Alemania... Sí. No, Francia, 90% Francia, 10% Alemania. ¿Y por qué no compras harina de aquí? Porque los molinos españoles básicamente molturan trigos que vienen de Estados Unidos, Canadá, ex Unión Soviética. Entonces, no puedo afirmarlo, pero puede ser de suponer que con estas grandes extensiones de trigo, pues hay modificaciones genéticas. Y eso lo que hace, modificación genética, grano más barato, harina más... Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y luego procesos de refinamiento, ¿no? Bueno, entonces, claro, aquí habría que ir a un molino de Estados Unidos a ver si respetan los tiempos de almacenaje, la velocidad con la cual molturan, o sea, sean cilindros, porque hay dos tipos de molturación, a la piedra y en cilindros. Cilindro más barato. Al fin y al cabo, o sea, lo que tienes es una harina que es más barata. Sí, pero el cilindro es más refinado, o sea, por eso nosotros vamos a la piedra, porque es como más antiguo, más como siempre ha sido. ¿Y pruebas el pan de Conrad? Su pan, el clásico de toda la vida, que son los caballeros. Sí. Los caballeros. Y te transporta a Francia, porque yo he estado viviendo en Francia y tu pan es muy afrancesado, ¿eh? Bueno, también es afrancesado por el tipo de masa madre que utilizamos. Nosotros utilizamos el levain, que es una masa madre líquida que es francesa puramente. Hay varios tipos, en Italia tienen la viga, aquí la masa madre es más dura, depende, pero nosotros básicamente trabajamos con el levain francés. Y que no se engañen, eso en las masas madres de 100 años. Cuando vais a las panaderías dicen que la masa madre es de 100 años. Tú te ríes, ¿no? Hombre, por supuesto, porque una masa madre es muy fácil que se pase, o sea, que coja un olor demasiado potente. Entonces es muy recomendable que una masa madre cada 6 meses la hagas de nuevo, hagas un nuevo cultivo y la empieces de nuevo. Bueno, ¿y por qué estamos aquí? Aparte del pan de Conrad, a Conrad le encantan los vinos. Y su perfil, creemos, que va un poco hacia el perfil de los Hunters, de Gourmet Hunters, que es esos vinos de perfil de textura atlántica, frescura, toneladas de acidez. Y bueno, aquí tú eres un fanático de la Borgoña. Bueno, me gustan, a mí como todo me gusta probar, pero a mí básicamente me gustan los vinos suaves, pero sobre todo que no dejen de sorprenderme en cuanto a aromas y en cuanto a buquetes. Yo creo que dentro de la suavidad, que no entiendo de vinos, pero el tener un vino de este tipo, con, o sea, aromas, bien, sin ser potente, tiene que ser... Bien, entonces, pensando, roncando la mandarina, su perfil Borgoña, esa textura atlántica, esa frescor, frutita y tal cual, te vamos a proponer dos vinos diferentes, un poco para descolocarte y tal, y saber las impresiones, y luego también que los Hunters vean cuáles son nuestras impresiones. Uno de Francia y uno español. Correcto. Luis, ¿te parece bien? Empezamos por Mephisto. Bueno, presentamos primer vino de Domaine de Lecu, esta etiqueta tan chula que es la Cuvée Mephisto, de Guy Bossart, hecho con Cabernet Franc del 2012, Cabernet Franc del Loire. Esto, si no me equivoco, vino... Guy Bossart está en cultura bio, ¿no? Es de Meter. Yo no sé si llega a tocar lo natural, no lo sabemos, porque a veces aquí en España ahora estamos muy con la moda de los naturales,
y ahora todo el mundo hace vinos naturales. Sí. Y luego, pues, ves lo que hacen puertas cerradas y de naturales pocos hay. 12 grados. Yo soy un fanático de las Cabernet Franc si están bien tocadas, Conrad. ¿Sí? Porque en la Cabernet Franc deberás de buscar siempre la violeta, ¿no? Cabernet Franc del Loire. Gracias por recibirnos. Gracias a vosotros. Y bueno, lo pruebas, te gusta, no te gusta. Si no te gusta, lo dices, ¿eh, cámara? Cabernet Franc también encontraréis en la Comune Fisto, por lo que estamos detectando ahora, que aromáticamente está muy poco expresiva. Normal que muchos Cabernet Franc encontréis ese punto de reducción, ¿no? En el vino. ¿Tú sabes si esto lleva raspón, Luis? No. Concepto de verdor. Ahora Conrad estará encontrando ese concepto de como resina verde, Sí. una parte secante, ácida. A ver, para mí es un vino con personalidad, ¿eh? Ujú. Primero, por el primer impacto que te da en la boca de esa potencia del Cabernet Franc, supongo que debe ser. Al final se suaviza. Es un vino particular, realmente. Yo lo clasificaría dentro de esos vinos frescos y ligeros. Y que luego te da esa patada un poco de resina verde. Sí. Habría cosas más ligeras, sí, entonces ya nos tendremos que ir a la Borgoña. Piensa que el Cabernet Franc es como el Cabernet es el Cabernet Sauvignon, pero en elegancia. El Cabernet Sauvignon en estanicidad es patada, y el Cabernet Franc es esa parte más floral, más erótica, ¿no? Sin embargo, no tiene la finura que puede tener un Pinot Noir. ¿Estás de acuerdo o no, Luis? Total. Bueno, luego lo repasaremos, porque luego nos vamos los tres a comer, ¿eh? Alba Mar, Churcho, desde aquí, un abrazo, un beso. Vamos a probar tu vino. Y es el siguiente. Alba Mar en Rías Baixas, finca Oesteiro 2013. Y esto lleva, si no recuerdo porque mi memoria es de pez, lleva espadeiro, queíño y mencía. 20% de raspón en la vinificación. Ese raspón, que nos conduce a las vinificaciones tradicionales de Borgoña, donde se incluye el raspón, que lo que le va a dar es el esqueleto al vino. ¿Se me ve desde aquí o no? Conrad, no te vayas, que ahora viene el mejor momento, Tenga usted, caballero. Salud. Variedades autóctonas de Galicia, de Rías Baixas, espadeiro. ¿Cuántas veces hemos dicho que el espadeiro funciona muy bien con percebes? Con marisquito de mar, ese crustáceo tan fantástico. 8 meses de madera, apenas la vais a encontrar, la madera en nariz, es imperceptible. Hombre, para mí este es más suave. Y no encuentras como un carácter vegetal, a diferencia del otro. El otro es un vegetal maduro, y este es un vegetal como pimienta, pimienta negra, pimienta verde. Sí. ¿Es que sí? Coloración más débil, más intensa. Y más intensa quiere decir que el vino ya te invita, te conduce a la ligereza, ¿no? Y yo creo que esa es la propuesta de estos dos vinos, un poco en función de tu paladar. Ahora falta que haga el pedido, No, es broma, desde aquí. Hunters, lo tenéis muy fácil. Ligereza, madurez. Vais en el lado del Cabernet Franc en QM Fisto. Hay más vino. Y aquí, bueno, aquí sí que es sensualidad, es un vino de cena romántica, esto, de trago romántico para hacer el amor. Y bueno, yo no sé si tú quieres añadir algo más, Conrad. En cuanto a los vinos, no me han dejado de sorprender los dos vinos. Jóvenes. Hay una diferencia, o sea, es lo primero que yo he notado, ¿no? Y eso que esto tiene medio punto más de alcohol, esto es 12 y medio, Y fíjate que aquí encuentras más, esta parte más fresca, más atlántica, ¿no? Que los dos son atlánticos. Y la pregunta es la siguiente, que se me olvidaba, importante antes de cerrar Despedir Conexión. Estos vinos están fermentados con levaduras autóctonas.
fermentación espontánea, es decir, no se hace un pie de cuba, no se cultiva la levadura dentro del vino. ¿En el pan pasa lo mismo? Quiere decir, en el mundo del vino la vinificación tradicional es, haces un pie de cuba, pongo agua, pongo azúcar a temperatura 25 grados, tiro levadura, subo una espuma como si fuera una mousse, y eso lo tiro, lo que le llaman el pie de cuba, eso lo tiro en el vino para que fermente. Bueno, en panaderías, nosotros lo hacemos parecido, se fermenta en cuba, pero nosotros no añadimos absolutamente nada, solo es un cultivo de una masa madre que dura una semana con una parte de harina de centeno, y a partir de ahí nosotros ya tenemos una masa madre hecha, y a partir de ahí nosotros cada día la vamos renovando. Pero tú podrías fermentar sin esa madre, esa es la pregunta. No, en el vino pasa, no. Tú puedes fermentar sin echar levaduras. Porque hay levaduras adquiridas de que vienen del viñedo. Pero sin un cultivo no tienes una cantidad de levaduras suficientes para hacer fermentar una masa. Y las levaduras que hay por aquí y tal, ¿no? Sí, pero es que estas levaduras ya están en la madre que hemos hecho, que es un cultivo de una semana. Bien. Entonces no sé, yo no digo que no se pueda hacer, porque hay muchos panaderos que trabajan sin masa madre y tienen un volumen de pan, pero ahí ya, ¿cómo se consigue este volumen? Y ahí ya no entro en discusión, ¿no? Pero puede ser posible. Desde aquí vamos a despedir Conexión. Conrad, gracias por recibirnos. Gracias a vosotros. Si estáis por Barcelona, os queréis perder por el pueblo seco, venís por aquí al carrer de Olivera y preguntáis por Conrad y os enseñará este obrador magnífico y a partir